¿Alguien me puede hacer un resumen de lo que vimos ayer? Buenos días. Buenos días. Vimos ayer sobre definir objetivos, Ajá, lo correcto. de el confort, la estructura, relaciones, reconocimiento, Ok, lo del estatus, sí, el objetivo del confort, sí, correcto. de estabilidad, Exacto. Esos son objetivos que la gente tiene. ¿Por qué, Julio? para cubrir necesidades básicas. Que la gente tiene frente al trabajo y por lo Sí, general pues tienen que ver, pues obviamente también veíamos la pirámide de Maslow, donde se supone que de alguna manera están todas las necesidades que el individuo tiene y desde el punto de vista económico y desde el punto de vista todos los análisis sociales se sabe que todos los seres humanos tenemos necesidades y que es lo primero que tenemos que subsanar. Es decir, si yo tengo hambre, tengo que comer. Si no tengo dónde dormir, pues tengo que buscar como dónde dormir. Si no tengo un techo, pues obviamente tengo que buscar un techo. Lo que pasa es que las condiciones se convierten en condiciones obvias y la obviedad es el peor enemigo de muchas cosas, o sea, hay que hacerlas conscientes. Entonces, las personas son seres vivos que están dentro de una organización que es una organización que está viva también, gracias a las personas, porque las personas son las que hacen la organización. Entonces, en ese orden de ideas es absolutamente necesario identificar que las personas tienen determinadas motivaciones para llegar al trabajo. ¿Y por qué tienen determinadas obligaciones para llegar, motivaciones para llegar al trabajo? Porque a uno les preocupa el arriendo, porque a los otros les preocupa pagar el arriendo y comer, porque a los otros les preocupa pagar el estudio de los niños, porque a los otros les preocupa tener un reconocimiento, porque les preocupa que ya tienen toda la vida hecha, pero que lo que necesitan específicamente es llegar a desarrollar una carrera como tal, a poder liderar grupos. Entonces, todos los individuos tienen una motivación dentro de la organización y esa motivación tiene que ser clara dentro del objetivo. ¿Qué es lo que nosotros pretendemos ahora? Que los objetivos de las personas se puedan cumplir en las organizaciones y las organizaciones cumplan los objetivos con la contratación de las personas. Yo no puedo contratar una persona cuyo perfil y habilidades y conocimientos, por eso fue que en otras clases hablamos del ser, del saber, de todo lo que supuestamente es la actitud de la persona frente al trabajo, porque esas que son realmente unas competencias del ser humano, hacen que las personas nos diferenciemos. Entonces, todos somos distintos y los cargos son distintos y necesitan personas adecuadas para que ese objetivo que tiene la compañía de desarrollar un trabajo específico se pueda cumplir conmigo. Si yo soy pésima haciendo tortas, me quedan mal decoradas, me quedan mal de textura, me quedan mal de sabor, una pastelería, ¿cómo puede avanzar si definitivamente no tiene el perfil correcto? Ahora, si yo me la gozo todo el día y yo sé más que Body o que Duff, que son los grandes pasteleros que aparecen por ahí en Home and Health, si yo soy mejor que ellos, pues lógico que la pastelería va a llegar a alcanzar sus objetivos eh, de reconocimiento, de vender más, de ser más productivo, de ser más eficiente, gracias a mis capacidades, a mis características. Entonces, adicionalmente, lo que uno identifica dentro de todo esto es que es un conglomerado de temas. No solamente soy yo como persona y mis competencias, sino también es el cargo que me recomendaron, la inteligencia que la compañía tiene para determinar mis capacidades y mis cualidades, si están bien reconocidas dentro del trabajo y los objetivos que cada una tiene. Pero los objetivos que cada una tiene tienen que juntarse en un espacio. Que yo sea feliz porque en la compañía donde estoy puedo alcanzar los objetivos y puedo lograr todas mis metas. Y de la misma manera, la compañía a nivel, digamos, como de reciprocité o de simbiosis o de relación complementaria, podría permitir crecer, podría permitirse crecer y crecer de forma adecuada
gracias a mi concurso. Entonces todos nos unimos en una malla absolutamente espectacular donde trabajador y trabajo conquistan objetivos. Por esas razones que estamos viendo los objetivos, las motivaciones de las personas, estamos viendo la pirámide de Maslow y estamos viendo a las personas dentro del trabajo. Si no vemos eso, obviamente no podríamos gestionar nunca comunicación. Por eso es que esta asignatura es tan importante para complementarla con el plano organizacional, porque el comunicador social sí va a llegar a ser estrategias de comunicación que le permiten llevar a la compañía a conseguir sus logros, sus metas, a desarrollar su plan estratégico, pero si no cuenta con las personas. Por eso es que esta materia habla de gestión del talento humano. Entonces, todos los que estamos en un cargo donde se puede gestionar, es decir, donde se puede trabajar para que las personas logren unos mejores resultados, en ese plano también está la comunicación. Esa es la lógica de esto. Ahora sí creo que me entienden por qué esta asignatura dentro de la malla curricular y por qué la temática que estamos viendo, ¿cierto? Creería. Sí, sí, sí. Sí, profe. Sí, Ok, profe. perfecto. Entonces vamos a continuar acá un poco con el tema de esta gestión de talento humano y de identificación de competencias. Ayer veíamos, por ejemplo, unos determinados perfiles como el ingeniero, como el abogado o el médico buscan un reconocimiento, mientras que otras personas piensan que definitivamente su gestión los tiene que llevar a conseguir plata. Esos son los que están específicamente volcados a trabajos, aquí estoy hablando de eso, que fue cuando me devolví porque Julio me pidió el favor de aclararlo. El dinero es prioritario y entonces encontramos personas que, digamos, centran su ejercicio en la relación con otras personas. Para un comercial, el comercial normalmente cuando trabaja porque quiere comisiones. No se conforma con ganar un salario básico, sino que tiene que tener la combinación de el básico y el variable. ¿Y el variable qué son? Las comisiones. Y las comisiones van de acuerdo al esfuerzo que haya tenido. Entonces, si mi misión como comercial es vender carros, entonces si mi meta en el mes es vender 10 carros, pero si yo veo por allá un premio requete especial porque vendí 15 carros, entonces con la ambición del comercial va a lograrse alcanzar esto de vender los 15 carros y hasta más. Y entonces la gracia de la remuneración para el comercial no está en la parte básica, que es la que nos gusta a los que tenemos un perfil administrativo. A mí que me paguen, que me digan qué es lo que me van a pagar. Yo con eso veo si puedo vivir o no puedo vivir y yo obviamente se la meto toda y hago más trabajos y yo sé que por eso no me van a pagar más. Esa es la misión del administrativo. El administrativo hace y bueno, hay unos administrativos que realmente uno no ve cómo recorren el kilómetro extra, ni nota específicamente cómo van desarrollando las temáticas y cómo van desarrollando todo lo que pueden hacer porque no se les nota el ejercicio y el esfuerzo porque la compañía llegue a unos mejores lugares. Pero sí tenemos diferencias. Entonces, esas personas basadas, por ejemplo, en la activación del dinero, un relacionista público desde el punto de vista de comunicación, que tiene que estar asesorando a compañías, buscando a quién va a ofrecerle sus servicios para acercar a las distintas audiencias. Ese relacionista público vive de una base de datos y todos los días lo está llamando y le está diciendo, mira, mi compañía gestiona relaciones públicas, mi compañía hace eventos, mi compañía hace, y todo el día está en relación con las personas. Más o menos esa es la característica de la persona que no está dentro de la categoría de la ingeniería, de los abogados y de los médicos que buscan otro estatus distinto. Al abogado lo hace sus pergaminos, al abogado lo hace la gran cantidad de casos que resuelve. Entonces, todos sabemos los nombres de los bufetes, digamos que son reconocidos. Entonces uno sabe que Mario Iguarán, que fue fiscal de la Nación, tiene un bufete de abogados y a él lo buscan
para hacer representación, por ejemplo, de políticos que están en problemas. Lo mismo le pasa a Lombana, lo mismo le pasa a otros abogados que uno sabe que son de prestigio, pero ellos lo que buscan, entre otras cosas, bueno, sí, cobran caro por su trayectoria, pero lo que ellos buscan siempre es reconocimiento. El médico vive detrás de que lo reconozcan, de que sea el presidente de una asociación, que de alguna manera alcance la dirección de oncología de un hospital. Para él eso es reconocimiento. ¿Por qué? Porque es reconocimiento por parte de la, digamos, del sector médico, desde el punto de vista científico. Es una persona que trabaja, por ejemplo, con laboratorios o que va desarrollando cosas que son para el sector, es decir, el sector me refiero a la gastroenterología, a la otorrinolaringología, a los médicos, por ejemplo, que hacen cirugía estética, a ellos les encanta el dinero, pero ellos hacen publicidad y posicionan su imagen. Entonces, al posicionar la imagen, entonces uno dice, no, es que fulano de tal es un excelente cirujano plástico y resulta que, bueno, ya ahondando dentro de las categorías de los médicos, se supone que la cirugía plástica no es una especialidad dentro del tema de cirugías y dentro del tema médico, esa parte estética, por eso es que se ha metido tanta gente que no tiene ni idea de hacer eso, pero ellos adquieren reconocimiento. ¿Entendía esa parte y esa visión? Bueno, sí, asumo. Sí, sí. Que lo Entonces, otro es como el boca a boca, que ganan prestigio con la claro, gente y les va dando. Porque a veces hay eh, muchos que se publicitan mucho y son los malos, los que ni se sabe que son del boca a boca son los buenos. exacto. Ayer también veíamos un poquito lo que es el conflicto entre los objetivos. Una persona que quiere dinero o quiere reconocimiento, pero para hacer eso le toca viajar. Entonces, al viajar, entonces dice, sí, quiero recibir ese beneficio. Yo tengo una amiga que por más de 25 años, ella ha viajado 15 días y 15 días ha estado con su familia. Eso la llevó a que su matrimonio entrara como en una crisis y eso que pues el esposo entendía perfectamente que ese era un trabajo muy importante. Ella era la secretaria general de una asociación mundial de cirugía refractiva. ¿Y qué es la cirugía refractiva? La cirugía refractiva es la que hoy en día por LASIK corrige todos los defectos que son refractivos, o sea, la miopía, el astigmatismo, la presbicia, están mirando a ver cómo la arreglan, pero todavía no han llegado a eso. Y entonces los médicos entraron en ese tema de cirugía láser para recobrar la visión. Y entonces si tenía miopía, hipermetropía o astigmatismo, hacen unas cirugías que duran algo así como más o menos unos 40 segundos y la persona recupera la visión. Ella era la secretaria internacional de la Sociedad de Cirugía Refractiva y cada 15 días estaba en un país distinto del mundo. Y sin embargo, eso hizo que ella de alguna forma se entrara en una etapa complicada. Sus hijos crecieron así, 15 días con la presencia de ella, 15 días con la presencia, digamos, del papá y de las demás personas que los cuidaban. Digamos que a nivel de hijos tiene una relación perfecta con sus hijos entendieron siempre bien cómo era todo eso, pero puso en riesgo su matrimonio y entonces ahí es donde uno dice, ¿están mis objetivos de carrera o mis objetivos de familia en buena posición el uno con el otro? Y entonces uno define qué hacer. Personas que tienen que hacer correrías y dicen, pero yo tengo que estar viajando y tengo que recorrer la costa, tengo que recorrer Antioquia y en una semana estoy en la casa y en la otra semana no estoy. Entonces, obviamente, eso hace que las personas tengan distintos tipos de conflicto y eso puede afectarlos dentro del trabajo desde el punto de vista emocional o motivacional. Y para uno entrar a trabajar comunicación necesita conocer qué es lo que realmente pasa con las personas dentro del trabajo. Nuevamente hago mi cuña para entender perfectamente por qué esta asignatura dentro de comunicación. Tenemos unos objetivos de relación y unos objetivos de autonomía y entonces dice, se presenta con facilidad en personalidades creativas que requieren en momentos la presencia o compañía de otros y en ciertos momentos soledad y aislamiento.
Entonces, cuando yo soy creativo, a veces solamente necesito estar yo con yo, pero a veces necesito el apoyo de alguien. Eh, Ustedes han visto ese trabajo, ese programa de que ahorita estaba mencionando de eh, Body, el pastelero de Home and Health. Sí, profe. Bueno, y el otro es Dove. Ellos empezaron a trabajar a los 14 años cada uno. El uno porque no sé por qué, que es Dove que no sé por qué, empezó a trabajar. Y el otro porque pues su papá tenía la gran pastelería que se llamaba la pastelería Carlos. Empezaron muy jóvenes. A veces cuando ellos empiezan a trabajar y a esculpir sus grandes tortas porque son o de matrimonio o porque están apostando dentro de una situación temática y programa a programa uno los ve compitiendo entre ellos, entonces le hacen un pastel a fulano de tal en forma de dinosaurio o le hacen un parque temático o simulan lo que es una ciudad, bueno, no sé, tantos desafíos de carácter creativo. Estas personas a veces se sientan solitos con su creatividad a hacer su trabajo, pero en otros momentos necesitan estar con todo el equipo para desarrollar esas tareas. Uno tiene que buscar realmente ese equilibrio entre una cosa y la otra. Uno tiene que buscar ese equilibrio de saberse comportar dentro de equipos donde todos vamos a llegar a un objetivo específico y pues uno ahí identifica situaciones de carácter personal. Hay personas que si están en la parte, digamos, creativa, no son capaces de trabajar en equipo. Entonces, lógico, si el objetivo es trabajar en equipo, ¿a qué le tengo que apuntar? Pues justamente a lograr esas habilidades para que no solamente la parte mía crezca como parte artística, como parte importante de mi trabajo, sino que también pueda yo identificar específicamente qué está pasando con la parte del equipo. Entonces, a veces se entra en conflicto con los demás porque para terceros es difícil identificar qué momento vive la persona. Eso pasa en las organizaciones. Como la gente no se detiene a mirar qué pasa con el otro, necesariamente no están claros en la situación que vive la otra persona. Hay personas que son muy buenas trabajando, pero que no hablan. Y necesariamente no es que estén lejanas de la organización, simplemente esa es su característica. O que para poder trabajar necesitan un silencio absoluto. Les voy a poner el caso, una vez a nosotros nos contrataron, pues a mi coro y a mí, nos contrataron para ir a hacer unos cantos en Navidad con el coro y era una compañía de desarrollo de software. Cuando llegamos, la verdad, había por lo menos no sé, unos 30 ingenieros de sistemas desarrollando unas aplicaciones, pero ellos trabajaban con banca y adicionalmente había otro sector de la organización que estaba embebida en soporte a todo el software de las operaciones bancarias. Es decir, cuando uno entra al banco, cuando uno necesita mirar la aplicación por el celular o necesita mirar la aplicación por el computador o lo que sea, esas soluciones se le brindan al cliente a partir de un equipo de desarrollo y de mantenimiento de esas aplicaciones que está detrás viendo las operaciones y que de alguna forma no van a dejar que la red se caiga, ¿cierto? Como cuando ustedes a veces dicen, uy, no, yo tengo que entrar a tal parte y tengo que cobrar justamente por mi gestión de apoyo a esta tarea. A estas personas uno no las puede interrumpir. Entonces, cuando llegamos nosotros cantando, o sea, no nos pudieron haber mirado más mal porque no, claro, el error de la persona que nos contrata es llevarnos a una división o a una dependencia donde la gente no puede
tener la mínima distracción, porque donde se distraiga, de una vez lo que va a ocurrir es que se va a aislar de lo que está haciendo, se desconcentra y con eso puede perder horas enteras de trabajo. Entonces, hay que ver realmente las personas cómo están desarrollando su labor, cómo están en su puesto de trabajo, qué están haciendo. De pronto no es que estén mal, sino que necesitan demasiada concentración y no hablan con nadie. Uno tiene que entender esas situaciones. En otros casos, dice ahí, el individuo debe alinear las prioridades, las suyas con las de su compañía, porque también hay situaciones de carácter personal que quiere tener una determinada autonomía, pero no puede lograrlo. Yo puedo ser muy creativa y puedo ser muy capaz para dirigir comunicación, pero si yo no me alineo con la organización y me pongo acorde a las políticas de la universidad, pues yo no le sirvo a la universidad, ¿sí? A mí me contrataron, sí, para pensar y me contrataron para otra cosa muy importante y es obedecer. Por más de que yo vea que el procedimiento o lo que se está diciendo no es que sea lo más lógico posible, pues así lo planteó la universidad, ¿sí me entienden? Yo, por ejemplo, hubiera buscado un profesor para esta materia, ¿cómo es que se llama? Para la que están buscando independizarse, Cátedra Colombia. Y hubiera dicho, bueno, este curso, pues listo, si tiene algún inconveniente, pues revisemos. Ahora hablemos con el curso y miremos a ver si de todas maneras podemos abrir el curso para que haya, no sé, 25 personas en uno o 30 personas, no sé cuántos son como 60. Como Sí, 58, profe. Ok, entonces abro 25 en uno y 30 en el otro. Listo, ahí quedaríamos más o menos con el grupo dividido y a lo que le estoy apuntando es a la satisfacción de mi cliente interno y mi cliente interno se llama estudiante. De esa manera pienso yo, de esa manera piensa Claudia Altamar. Y yo sugiero, yo solicito cosas, yo hago hasta donde me toca, ¿sí? Hasta donde puedo. De ahí en adelante que las decisiones se tomen, pues no es una decisión mía, es una decisión de la universidad. Pero entonces yo no me puedo poner en una actitud ni rebelde, ni a despotricar, ni a decir nada, porque pues no es mi papel. O sea, yo creería que administrativamente manejaría muchas cosas de la universidad de una manera distinta, pero a mí no me contrataron para eso. A mí me contrataron para formar y me contrataron para ayudarles a unas personas que son las del programa de comunicación social a que todas sus situaciones vayan bien. Entonces, ese es mi papel. Entonces, yo tengo que alinear mis prioridades con las de la universidad. Entonces, listo, yo colaboro con la universidad, pero no puedo llevar a la universidad al caos o no puedo tomar decisiones que a mí me parecen que las tomo de manera unilateral a sabiendas de que eso nunca va a llegar a pasar. Entonces, uno tiene que saberse ubicar dentro de las organizaciones. Bueno, aquí a veces tenemos también un enfrentamiento entre los objetivos de estructura, como la seguridad, y los objetivos del poder. Este es uno de los conflictos, digamos, más comunes dentro de las personas. El miedo, a veces cuando uno tiene que tomar decisiones importantes a nivel de seguridad, inhibe, ¿sí? Piensen en el trabajo de los escoltas. Los escoltas de todas maneras saben hacer su trabajo. Ellos saben custodiar a una persona, ellos saben rodearla, ellos saben cómo se mueven, el carro por dónde debe ir, a qué distancia debe parar, en qué posición deben estar. Y es una situación que a ellos los lleva personalmente a correr muchos riesgos, pero muchos riesgos de seguridad. ¿Por qué? Porque con su cuerpo están tratando de proteger a la otra persona. Cuando uno tiene miedo, puede haber inhibición de la gestión. Y entonces estas situaciones de seguridad se convierten en un conflicto que el individuo puede tener consigo mismo, pero no debe gestionarse o no debe, digamos, verse como un conflicto de la persona con la organización. No, es que de alguna manera tiene que asumir unos determinados retos y esos retos
hacen que la situación se ponga complicada, ¿sí? De pronto las personas pueden decir, mire, es que yo ya no estoy tan joven como era antes. Cuando era escolta del presidente Pastrana, pues era una cosa, pero yo ya he perdido agilidad, ya no puedo estar dentro de este cargo, de todas maneras ya como que me pesa el tema, como que a veces sí estoy piloso, pero a veces no estoy piloso. Las personas que hacen inteligencia, por ejemplo, son personas que están involucradas con el tema de la seguridad. Entonces, dice, en medio de este conflicto es cuando surge la idea de la independencia o evadir la circunstancia fuera de un entorno laboral. Y entonces yo pongo ahí la palabra, por ejemplo, de la finca, que tiene que ver la finca en este sentido. Eh, a veces yo prefiero tener una finca y enfrentar todos mis miedos frente al invierno, frente a la cosecha, frente a, no sé, todos los desafíos que me puede presentar el criar animales, el tener un proyecto productivo. Y mis miedos, por ejemplo, frente a la comercialización, frente a lo que implicaría perder una cosecha. Hay muchas personas que pierden toda su plata por un invierno como este, porque de la noche a la mañana los cultivos se dañaron, porque piensen lo que, por ejemplo, ¿ustedes han visto un cultivo de fresa? No, ¿No? No, profe. Un No. cultivo, un cultivo de fresa es de lo más delicado que ustedes se alcancen a imaginar. Primero, la tierra es una tierra muy limpia, es una tierra negra, limpia, 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 limpia de raíces, de todo lo que ustedes quieran. Y se hacen distintas montañitas. Hagan de cuenta que lo que se va a hacer para alistar la tierra es un espacio como este. ¿Sí alcanzan a ver este dibujito de acá? ¿Sí? no mucho, pero ¿No mucho? Bueno, lo voy a acercar aquí para que lo vean. ¿Sí? sí. Ah, sí. Ok. Y ahora Entonces, sí. ¿cómo alistan la tierra? La tierra la alistan haciendo esos montículos y esos montículos son largos, 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 largos. ¿Para qué es el pedacito que va entre montículo y montículo? O sea, este que va por acá, aquí y acá. ¿Sí lo ven? Por ahí van todas las mangueras de hidratación, es decir, por esos lugares se envían unas mangueras que son las que, además, digamos, por rocío, van a botar un chorrito hacia arriba o van a botar otros chorritos directos hacia la tierra para humedecerla, ¿sí? Entonces, cuando uno está listando un terreno para cultivar fresa, lo que hace es limpiar la tierra o el campo donde se va a producir, seleccionar una muy buena tierra y empezar a hacer los surcos y los surcos quedan totalmente claritos para poder meter todas las mangueras de hidratación del cultivo y luego los montículos muy bien hechecitos se van a proteger con unos plásticos y uno le pone plásticos muy bien puestos a la fresa. Ustedes se han dado cuenta que las fresas recién vendidas no son fresas que tengan tierra. ¿Y por qué no traen tierra? Porque es que la matica crece sobre el plástico. A la fresa no se le puede lavar antes de entregarla. Por eso es que cuando a uno le entregan las fresas, uno las ve que están perfectas, pero si yo me pongo a lavarlas, la fresa es muy delicada y la fresa lo que va a hacer es mojarse y se va a arriesgar. Por ahí, de a poquitos, puede ser que tenga unas tierritas muy chiquitas, la parte de la cabecita, que es la de la hojita que va pegada a la fresa, al fresón, ¿cierto? Entonces, ustedes se imaginan esa fruta tan delicada, por eso es que es el costo de la fresa. Esa fruta tan delicada, si queda expuesta, no se le puede tapar con una carpa porque no crece como la uva. La uva es distinta porque la uva está en el viñedo pegada a esa malla. Finalmente la uva es una enredadera y la enredadera se va metiendo dentro de un tramado de madera y por ahí crecen las fresas. De hecho, cuando uno mira el cultivo, uno tiene que mirarlo de abajo hacia arriba. Es decir, se tiene que agachar. Hagan de cuenta que están parados, abren las piernas y se agachan y se agachan y se agachan.
y miran por entre las piernas y ven hacia el horizonte. El horizonte es que están viendo el techo del cultivo de la uva. La uva es una enredadera y crece así. Y cuando uno ve los cultivos, nada más que miren las fotografías de todos los viñedos, cómo se caen esos ramitos de uvas. Es la única forma de ver cómo va ese cultivo es mirando así, en esa posición. Pero a la fresa no se le puede tapar. Pero ¿qué tal un aguacero como este? O sea, me acaba con la fresa. Primero, porque es demasiada agua la que absorbió. Segundo, porque seguramente el golpe del agua va a dañar la fresa. Entonces, todo el dinero que yo tenía, de alguna manera se puede perder, simple y llanamente porque em, la condición climática no permitió que mi fresa creciera y naciera bien, sino que el exceso de agua la dañó. Entonces, cuando uno tiene ese tipo de desafíos, lógico que lo que va a revisar específicamente es que hay miedos y hay miedos en la independencia, hay miedos en el trabajo que uno puede estar desarrollando y entonces ahí uno dice, estos objetivos que yo tengo entre la seguridad, entre el miedo, mi objetivo de poder, ¿por qué estoy trabajando solo? Pues porque quiero ser el dueño de mi compañía, porque quiero mandarme yo solo. Entonces, de alguna manera surgen esos inconvenientes. ¿Entendidos más o menos esos miedos que surgen y esos bloqueos que hay entre un objetivo de estructura a nivel de seguridad y objetivo de poder? Esos son los más comunes dentro de los dilemas que tienen las personas. ¿Sí están entendidos? Sí, Sí, profe. sí. Sí, Ok. profe. Hay otro tipo de problemáticas que van surgiendo entre las personas, que son conflictos también entre estructura, seguridad y poder, como por ejemplo el conflicto que puede surgir dentro de un estatus socioeconómico. Entonces uno dice, pero es que yo quiero es estar en estrato 5, pero estoy en estrato 3. Y para eso, digamos, tendría que hacer muchas cosas, tendría que hacer muchos esfuerzos, tendría que eh, llevarme a muchos desafíos. Y entonces uno dice si vale la pena o no vale la pena. Entonces puedo pagar un apartamento en una, no sé, pagar en un barrio específico que está en estrato 3, ahí vivo bien, pero de pronto empiezan las presiones sociales, no hermano, cámbiese, cambie de barrio o que se le vea el progreso. A veces la gente presiona de una manera absurda y uno empieza a hacer cambios y no está preparado para los cambios y llega el problema. Entonces, eso es lo que más o menos uno encuentra cuando las personas quieren tener algo más y no lo hacen de manera regular. Por ejemplo, tengo un apartamentico sencillo, que es un apartamento de soltero, un apartamento de una alcoba. Y de un momento a otro, pues sí, entonces quiero pasar a un apartamento de 3 alcobas. ¿Pero por qué? Pues sí, porque viene la familia. Bueno, ¿y por qué no hace el salto de aparta estudio o de apartamento de una sola alcoba a uno de dos? De pronto no es tan costoso hacer el cambio, pero las personas tienen distintas motivaciones y de alguna forma podrían llegar a tener esos conflictos. Esos conflictos a veces son difíciles de asimilar, no solamente por la persona que está en el trabajo, sino por todo el conglomerado familiar. Entonces se presentan decisiones que la persona debe tomar y que le da miedo, que le da angustia, que lo ponen a temblar. Es verdad que sí quiero hacer el cambio, pero de pronto es arriesgar como mucho. Entonces, por eso no se toma el reto de trabajar. La mayoría, por ejemplo, se condena a su suerte, es decir, sigue haciendo exactamente lo mismo que venía haciendo y dice, no, yo no voy a asumir todos esos cambios, no voy a asumir todo eso porque podría ser el fin, digamos, para mi familia. Pensemos lo que implica, vamos a pensar en Jesse Uribe. Ustedes saben que cuando Jesse Uribe participó en el concurso, en ese momento él tenía, no sé cuántos hijos tiene Jesse Uribe, 3. Creo que tiene 3. ¿Ustedes saben? ¿Se acuerdan? No, no. Pero sí sabemos quién es Jesse Uribe. Sí, el cantante ese, sí. Exactamente. Cuando él se presenta al concurso, está muy feliz con su esposa y sus niños, creo que son 3. Y de alguna manera, pues
digamos que estaba en el concurso como muy amante de su familia, como en que todas las cosas que dijo dentro del concurso, no, pero es que ellos son mi motivación y es que bla, 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 bla. Bueno, no fue sino que ganara el concurso. No fue sino que empezara a ser famoso, pasó un tiempito y empezó a enredársele la vida y ahora ¿con quién está? Con Paola Jara. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué pasó con esa decisión de él? Él había podido, digamos acá haciendo elucubraciones, ¿no? Y metiéndose uno en la vida de los demás, que además uno no tiene derecho, pero yo lo hago con fines pedagógicos. Eh, Uno diría, ¿por qué el Señor no puede quedar contento con que de alguna forma sus objetivos y metas y planes de carrera se están consiguiendo si él ya tenía realmente una familia, estaba estable, estaba muy feliz con su relación y estaba muy feliz con su hogar? Cambia de estatus y de alguna manera empiezan los medios de comunicación a presionar y claro, cuando el medio de comunicación empieza a contar algo es porque algo hay, algo hay ahí en el asunto que uno alcanza a entender que definitivamente sí hay un flirteo, hay un coqueteo, que con Paola Jara pues están dentro del mismo género musical, pues a él le pareció que la china era bonita y que puso en peligro su estructura familiar, puso en peligro su relación con sus hijos, pero de alguna manera el objetivo y plan de carrera es mucho mejor cuando yo le doy de comer a los medios, cuando yo de alguna forma doy de qué hablar de mí y cuando doy de qué hablar de mí es que me junto con otra persona que es igualmente famosa como yo. Y entonces ahora nos juntamos y tenemos un hijo y entonces empezamos a vivir unas situaciones tipo Hollywood que me hacen a mí una persona, digamos, de reconocimiento y entonces empiezan todos los miedos. Eso es más o menos el caso anterior. Ahora vamos a hablar de otra cosa que se llama cultura y la cultura es importantísimo revisarla porque nosotros vamos a ayudar a consolidar esa cultura. Entonces, es importante tener en cuenta. ¿Hay alguna pregunta sobre el tema anterior? El tema de los objetivos de las personas dentro del trabajo. No, profe. Ok. Este es un tema separado, pero forma parte de las personas en el trabajo. Y es hablar de cultura. Entonces, no solamente hay diferencias interculturales difíciles de investigar, eh, sino que se evidencian rápidamente. En ambientes nuestros no es fácil encontrar esas, digamos, esa diversidad de culturas. En otros países sí. Por ejemplo, en una ciudad como Nueva York, uno se encuentra personas de todo el mundo. Y las empresas tienen hindúes, tienen gente de origen árabe, tienen muy americanos, tienen latinos, tienen chinos. Finalmente, todo el mundo se va para la Gran Manzana y parte de los desafíos que tiene la gente en Estados Unidos es, entre otras cosas, llegar a un trabajo y ojalá llegara a trabajar en Nueva York. Por eso es que la mayoría de las películas tienen ese contexto laboral. Siempre que le están mostrando a uno, pues digamos, pasante de moda, creo que es ahí. Y las grandes oficinas siempre están en ese sitio en Nueva York porque es la capital del mundo. Y en la capital del mundo obviamente se hacen los trabajos del mundo. Pero uno tiene que sobrevivir con eso. A mí me puede parecer aburrido que a las 5 de la tarde alguien tenga que separarse de su trabajo por ir a tomarse una taza de té. Eso lo hacen los ingleses. Y de pronto en algún momento de la historia yo puedo ver a una persona que reza el Corán, que en determinado momento se tira al suelo y empieza a hacer unas oraciones y unas cosas. Yo no me puedo reír, no puedo decir, oiga hermano, pero está en tiempo de trabajo. No, esas son cosas a las que no se renuncia por parte de la cultura. Ay, se fue la luz. ¿Aló? Hola. Hola. Ah, se fue la luz. Pa.